¿Qué tal? Pues vamos a continuar con nuestra clase en esta sesión asincrónica. Vamos a dar continuación al tema que vimos en el primer parcial de introducción a la metodología de diseño arquitectónico. Entonces, pues continuemos. En la sesión previa de introducción, pues estuvimos platicando sobre de dónde venía la parte de la metodología, que también pues esta serie de pasos, tenerlos muy claro, pues nos ayuda para no perdernos al momento de solucionar un problema muy complejo como lo va a ser el diseño arquitectónico, el diseño de un espacio, y sobre todo en ustedes que apenas van a comenzar a formarse en el quehacer del arquitecto, pues el que quede muy claro cuáles son los pasos que ocupó hacer para solucionar un diseño. Entonces, si bien estas metodologías de diseño, pues es un seguir de paso, también pues introducimos que no era lo mismo que una metodología de investigación. Entonces aquí en la metodología de diseño para un arquitecto pues van a intervenir otras funciones, ¿no? Entonces el día de hoy pues vamos a tratar de introducirnos en este tema y aterrizar en una de las metodologías que estuvimos mencionando en aquella sesión previa, ¿no? Entonces en aquella sesión previa pues hice mención de 5 diferentes metodologías, y cómo fueron evolucionando cada una de ellas hasta llegar a la metodología que vamos a analizar el día de hoy, que es la de Christopher Jones. En conjunto con la de Christopher Jones estaremos también analizando información del pensamiento de diseño o del design thinking de David Kelley, porque pues es una metodología muy actual, y que también pues la utilizan tanto empresas de diseño como empresas de tecnología, ¿no? Aquí esto ya lo vimos en la sesión pasada. Voy a ir aquí un poquito más rápido. Y pues bueno, aquí estamos, ¿no? Entonces, la metodología de Christopher Jones y por qué la vamos a utilizar nosotros como premisa para empezar con este tema en diseño arquitectónico básico. Un poco para crear contexto, pues Christopher Jones era un ingeniero galés que nació por ahí del año 1927. Se dedicó al diseño industrial, pero sobre todo se le reconoce por la parte del estudio del proceso del diseño. Y vamos a entender el proceso del diseño como esta serie de pasos, estas metodologías para cualquier diseñador creativo. Y ahí es donde entramos nosotros como arquitectos, somos diseñadores creativos, ¿no? Entonces, pues él en su método estaba muy preocupado porque la metodología clásica, por lo general, se enfoca mucho en la parte racional, es decir, es muy fría. Tenemos que seguir este paso para solucionarlo, ¿no? Y posiblemente ustedes ya se toparon con este tema en su preparatoria o en su secundaria cuando les dijeron vamos a hacer una investigación siguiendo el método científico. Y primero van a hacer la parte del análisis, luego van a hacer una parte de la síntesis, luego van a hacer resultados y les dieron como una herramientita y una reglita que tenían que seguir al pie de la letra. Y a lo mejor dicen, híjole, yo me metí a arquitectura para no tener que saber nada de estas metodologías. Pues bueno, resulta que en arquitectura, por eso tenemos conflictos con estas metodologías, porque la gran mayoría de los arquitectos, la gran mayoría de los diseñadores, tendemos a irnos por la parte del pensamiento creativo. Pero también puede ser malo, porque hay veces de repente nos gana más la parte creativa y empezamos a hacer bocetos, tirar líneas, a desarrollar el proyecto en nuestra mente, a conceptualizar, le vendemos toda una idea al cliente y se la escribimos muy bien y dejamos de lado la parte racional. ¿Y qué sucede? Que tenemos omisiones en nuestro diseño,
podemos llegar a tener omisiones así como súper básicas, y conozco arquitectos que de repente se les olvida poner sanitarios en los proyectos, y hasta cuando ya lo están presentando se dan cuenta, híjole, no puse los proyectos, no puse los sanitarios, o híjole, mi cliente me pidió una serie de requisitos, pero como yo me emocioné con el diseño de la fachada, con lo que se iba a ver por fuera, se me olvidó los requisitos espaciales que tenía en el interior. Entonces, aquí es donde Christopher Young detectó esa deficiencia entre las metodologías clásicas y las nuevas que se iban adaptando, ¿no? Que no tenemos un equilibrio entre estas dos fases del pensamiento. Entonces, por eso, pues Christopher Young se va a dedicar a hacer una metodología que al diseñador le permita combinar estas fases. Y pues para esto lo divide en dos partes, ¿no? Una primera fase que va a buscar un diseño adecuado, y otra fase que va a controlar y evaluar los sistemas de búsqueda, es decir, tener un control estratégico, para que en este control yo pueda buscar el equilibrio entre la creatividad y el pensamiento racional, ¿no? A este método pues se le va a conocer como el método también de input y output, o entrada y salida, ¿no? Porque así es como funciona la información para el arquitecto. ¿Qué tenemos de input? ¿Qué tenemos de inicio para la metodología? Las necesidades. ¿Cuáles son las necesidades? Pues todo eso que ya estuvimos analizando en el primer parcial, y a partir de lo que empieza a surgir los problemas en la arquitectura, ¿no? Necesidad para cubrirse la intemperie, necesidad de dormir, necesidad de un espacio de cocinar, necesidad de un espacio para descansar, etc, etc. ¿Quiénes nos dan esas necesidades? Pues nos lo va a dar las personas, nos lo va a dar el cliente, y pues bueno, también mientras está en la escuela, como sus profesores jugamos un poquito a ser sus clientes, pues esas necesidades también se las van a dar sus maestros, ¿no? Finalmente va a suceder algo en este proceso de diseño, y ustedes van a arrojar los outputs o los resultados, ¿no? Que ya van a ser sus propuestas de diseño. ¿Okay? Entonces, por esto esta metodología se le denomina así. Ahora, Christopher Young divide su metodología en 3 puntos, y nos dice que el diseñador funciona de diferentes maneras dependiendo en qué parte o en qué fase está. Cuando nosotros estamos desde la fase de la creatividad, dice que el diseñador es como si fuera una caja negra. ¿Por qué una caja negra? Porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar dentro de la cabeza de ese diseñador. Pongamos un ejemplo. Les digo que vamos a diseñar su mejor cuarto de estudio dentro de su casa, que tuviera un espacio para ampliar, y en ese espacio que van a ampliar van a diseñar su cuarto ideal de estudio. ¿Cómo es? ¿Qué colores tiene? ¿Qué mobiliario tiene? ¿Hacia dónde hay una ventana? ¿No hay ventanas? ¿Qué conexiones tiene? ¿Cómo es la iluminación? Bueno, estoy seguro que si ahorita pudiera escuchar sus opiniones, cada uno de los puntos de vista de ustedes va a ser muy diferente, porque también esta parte creativa está enlazada a la parte de la percepción, que también ya platicamos, y la percepción está basada en las experiencias previas que tiene cada uno de los individuos. Entonces, yo voy a diseñar en base a mis experiencias. Entonces, por eso es que dicen que la mente de un diseñador funciona como una caja negra. Y también lo van a aprender esto cuando comiencen a realizar proyectos en equipo. Un proyecto en equipo, por lo general, una idea creativa la da una persona. A lo mejor en arquitectura no han tenido oportunidad, pero a lo mejor en alguna otra de los grados de su formación, en la preparatoria y la secundaria, les dejaron un trabajo creativo, que iban a hacer alguna maqueta, que iban a hacer algún proyecto, algún modelo, y si retornan a ese punto, había una persona que decía, ¿sabes qué? Yo tengo una idea para la maqueta,
vamos a utilizar luces LED y la vamos a iluminar y vamos a poner, no sé, un aparatito que va a echar humo, o vamos a tener un mecanismo en el que se va a abrir la maqueta, etc. Entonces, pero la idea creativa realmente sale de una persona y después de ahí los demás empezarán a aportar, ¿no? Entonces también la creatividad por lo general funciona desde la parte de la caja negra. Un individuo tiene esa idea, sucede de forma misteriosa y también de forma misteriosa puede cambiar y evolucionar conforme va pasando el desarrollo del proyecto. Luego Christopher Jones nos dice que también como diseñadores tenemos el punto de vista racional, y este punto de vista racional es como si fuera una caja transparente en el que nosotros podemos entender todo el proceso de diseño, y esto es ya cuando estamos nosotros trabajando en equipo y decimos, ¿sabes qué? El compañero José es muy bueno haciendo bocetos, entonces que él haga los bocetos de la presentación. Pero Roberto es muy bueno redactando la metodología, haciendo el análisis del usuario, etc. Entonces el que se enfoque en esa parte. Y María Elena es muy buena exponiendo y explicando los proyectos, entonces ella es la que va a salir a defender en la presentación. Entonces, racionalmente organizamos el trabajo a nuestra conveniencia y las habilidades que pudiera llegar a tener un equipo. Finalmente, desde un punto de vista del control, que es la parte esencial que tiene esta metodología, nos dice que el diseñador funciona como un sistema autoorganizado en el que puede intervenir para dominar el proceso de todas las etapas que va a tener el diseño. ¿Cómo funciona esto? Esto es que nosotros y ustedes, conforme vayan adquiriendo herramientas de diseño, van a poder intercambiar estas herramientas de diseño durante su proceso. Ejemplo, ahorita a lo mejor están empezando a dominar técnicas de geometría, técnicas de dibujo, de representación gráfica. Entonces, dentro de su metodología o de su proceso de diseño, van a implementar estas herramientas, pero va a llegar un punto en que estas herramientas van a evolucionar y ustedes van a aprender a usar muy bien AutoCAD y van a aprender a utilizar otras herramientas de diseño, programas que hay para diseñar como SketchUp, Revit, y van a introducir estas herramientas a su metodología. Entonces, el diseñador también puede controlar o autoorganizar cómo es esta metodología y esta herramienta. Entonces, por eso para mí esta metodología de Christopher Jones es muy buena para nosotros los arquitectos, porque conforme yo voy evolucionando dentro de la carrera, puedo ir adaptando las herramientas. Entonces, pero hasta aquí también parece como que, bueno, ¿y cuál es la innovación? ¿Cuál es la parte interesante de la metodología? Entonces, la parte interesante de la metodología va a ser una parte que tiene que ver con las herramientas que nos deja Christopher Jones para trabajar. Entonces, ya vimos que Christopher Jones nos dice que la metodología, digamos, funciona en resumen desde tres partes. De modo creativa, soy como una caja negra. Del modo racional, soy como una caja transparente, que se ve todo el proceso. Del modo de control, soy un sistema autoorganizado. Y luego la metodología nos hace una división que está muy estructurada como una metodología clásica, que en una primera etapa tenemos un análisis, que él lo va a llamar divergencia. ¿Por qué divergencia? Porque es donde el diseñador o el arquitecto desbarata todo el problema, lo deshace. Ejemplo, nosotros vamos a empezar con el espacio para comer, analizarlo, ¿no? Entonces, la cocina, si yo quisiera desbaratar, hacer el análisis, la divergencia del espacio para cocinar, ¿cómo lo voy a dividir? Pues ya vamos a aprender que va a haber áreas frías, áreas calientes, áreas de almacén, áreas de limpieza y áreas de desecho dentro de este proceso. Pues estoy analizando un proceso
en diferentes procesos más pequeños para que sea más sencillo analizar este problema. Luego viene una segunda etapa, que es la etapa que conocíamos antes como síntesis, que nosotros lo vamos a llamar transformación, porque queremos que estos problemitas evolucionen, que se transformen, se conviertan en un proceso diferente y óptimo para el análisis del usuario que tenemos. Finalmente ya desbaratamos, ya transformamos, evolucionamos los sistemas. Ahora viene una etapa que normalmente hubiera sido la etapa de evaluación y que aquí lo vamos a llamar convergencia, porque todo eso que desbaratamos va a converger, lo vamos a unir en un nuevo solo punto para poder sacar un resultado. Y donde viene lo interesante de la metodología de Christopher Jones es que él nos deja herramientas para cada una de las etapas, que es lo que vamos a empezar a revisar en este parcial, y lo vamos a ir introduciendo con cada uno de los sistemas que vamos a analizar. El sistema para comer, el sistema para aseo, el sistema para dormir, etc, etc. Entonces, en las primeras herramientas que tiene Christopher Jones para la divergencia, es decir, para el análisis, cuando desbaratamos el problema, me voy a enfocar en las que tienen que ver con el usuario. Y después vamos a analizar todas estas primeras. Entonces ya nosotros ya introducimos también el tema y el concepto del usuario en la arquitectura y aprendimos que es el elemento principal para el cual vamos a diseñar. Entonces, pues él nos deja una serie de herramientas que podríamos utilizar. Una que vamos a ver que son las entrevistas a los usuarios, cómo se genera una entrevista para un usuario, que es cuando nosotros llegamos con nuestro cliente directo y generamos esta entrevista, que más que una entrevista vamos a aprender que es como un diálogo, una conversación, donde yo voy a tratar de sacar la mayor parte de información de mi cliente en cuanto a sus necesidades y gustos que tiene del proyecto. Vamos a aprender que también hay un cuestionario, que es cuando yo ocupo recabar datos de una población numerosa, es decir, ya no un proyecto como una casa, sino si mi proyecto va a ser un restaurante que va a tener un usuario cambiante, es decir, un día va a llegar alguien a comer, a la hora siguiente otra persona y otra persona, o como puede ser una escuela que los usuarios van evolucionando, tienen una etapa de inicio, pero también tienen una etapa de graduación. Ahí es cuando entra la parte del cuestionario. Pero en esta materia en específico, diseño arquitectónico básico 1, nos vamos a enfocar en estas dos en particular: investigación del comportamiento del usuario y ensayos sistemáticos. ¿Por qué estas dos en específico? Porque nos vamos a enfocar en entender los sistemas dentro de un proyecto casa-habitación, es decir, explorar los patrones de comportamiento para poder identificar los límites que tiene el desempeño de un usuario y así poder reestructurarlo en un nuevo diseño. Es decir, cuando yo veo a un usuario en una cocina, ¿qué veo que no funciona dentro de las actividades que hace? ¿Qué problemas detecto en este espacio? Y cómo yo creo que puede evolucionar y tener un nuevo diseño para hacer más óptimo el funcionamiento. Los ensayos sistemáticos consisten en identificar estos sistemas, y una vez cuando ya los tengamos, estos sistemas identificados, es decir, estos procesos, poder producir cambios benéficos para el diseño, ¿no? Entonces, por eso queremos tener este extracto o esta introducción de la metodología. Si recuerdan, también en esa sesión de introducción a la metodología, hablábamos de la metodología también del design thinking, y vamos a aprender que todas estas metodologías tienen muchos puntos en común. En la metodología del design thinking está parte de los ensayos sistemáticos o de el conocer cuál es el proceso que sigue un usuario para realizar una actividad dentro de un proyecto. Para el design thinking lo conoceremos como el mapa de trayectoria, que es exactamente lo mismo, es seguir, bueno, vaya, en palabras coloquiales actuales, es estoquear
a nuestros usuarios y ver qué hace así paso por paso, ¿no? Aquí en este ejemplo del mapa de trayectoria, que también vamos a hacer ejemplos más adelante, por decir, nuestro usuario, pues el día sábado a las 14 horas sale a comprar un mueble. Entre las 14 y 16 horas se transporta a su casa. A las 16 horas lee el instructivo para ver cómo armar el mueble. A las 17 horas comienza a armar el mueble, ¿no? Y el design thinking, acuérdense que es mucho de la percepción. Si se fijan, cuando comienza a armar el mueble se ve confundido. Y luego, cuando ya empieza el proceso de armar el mueble, pues como que se ve molesto. Y luego, pues por ahí, se va a equivocar cuando está armando el mueble. Por ahí ya llegan a decirle, oye, pues ya llevas bastante tiempo y no se ve nada armado, ¿no? Pierde toda la tarde armando el mueble, hasta se tira y se echa un pequeño sueño, parece. Y pues bueno, ya el sábado, por eso de las 22 horas, pierde la paciencia y mejor ahí deja el mueble tirado, ¿no? Y ya a medianoche, pues ya mejor quiere huir de esa actividad y ya desaparece de la escena, ¿no? Pues bueno, este es a un modo muy sencillo del proceso que tiene un usuario al querer armar. Ahora, este mismo proceso lo podemos seguir cuando un usuario entra a bañarse, cuando un usuario se prepara algún platillo en la cocina, cuando un grupo de usuarios tiene una reunión en una estancia, cuando nuestro usuario va a irse a dormir a la recama, cuál es el proceso que sigue, ¿no? Y entender estos procesos nos ayuda para entender cómo es el funcionamiento y cómo debe de ser el diseño óptimo para cada uno de los usuarios. ¿Okay? Entonces, pues bueno, esto es así como a manera de introducción, lo que vamos a ir haciendo durante este segundo parcial y cómo vamos a ir enlazando estos conocimientos con el manual que dijimos o la bibliografía, que es el libro de Javier Fonseca de dimensiones mínimas de la vivienda, y cómo lo vamos a ir actualizando, dijimos por ahí, a las dimensiones actuales, ¿no? Porque posiblemente por ahí haya que modernizar las dimensiones. Lamentablemente los espacios en las ciudades cada vez son más reducidos porque somos más la cantidad de poblaciones de habitantes que tienen las ciudades. Entonces eso nos obliga como arquitectos a nosotros, así como las necesidades van evolucionando, nosotros también tenemos que ir evolucionando a la par y actualizando nuestra información, ¿no? Nuestra bibliografía y percepción. Entonces, pues no nos adaptaremos tanto a utilizar y entender una bibliografía, sino entender de dónde vienen estos procesos para que el día de mañana que evolucione la casa habitación, que cambie el funcionamiento, ustedes estén listos para evolucionar junto con ella, ¿no? Entonces, pues bueno, nos vemos en la sesión del día de mañana, y quedo pendiente de cualquier duda.